SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Marina Fernández. Luis Enrique dice adiós a la selección española de fútbol, pidiendo todo el apoyo para el grupo y para su sustituto, para Luis de la Fuente. El entrenador ha publicado un comunicado de despedida esta misma tarde. Su contrato terminaba nada más finalizar el Mundial y 2 días después de la eliminación de España, la Federación ha decidido no renovar al entrenador al frente de la absoluta. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Luis Enrique, en un comunicado de 20 líneas, donde no alude al resultado en el Mundial, da las gracias a todos los profesionales de la Federación que han trabajado con él en estos 4 años, particularmente al presidente Luis Rubiales, que es el que le ha fichado en 2 ocasiones. También agradece a los aficionados el apoyo que le han dado a la selección, sobre todo en los momentos difíciles, y termina pidiendo un apoyo total para su sucesor, Luis de la Fuente. Luis de la Fuente, que por cierto será presentado el próximo lunes en rueda de prensa oficialmente como técnico de la absoluta. Se compromete hasta la próxima Eurocopa. Gracias, Gallego. Lo analizamos todo a partir de 1:30 en Hora 25 Deportes. Pero antes... El agua moja, pero no fastidia los planes. Exacto. Hemos venido a pasar el puente, pero vamos, somos del norte, ahí esto cada poco lo tenemos, así que nada. Yo con estar de vacaciones, lo que sea, me da igual la lluvia, me da igual que haga sol o que nieve. A más tiempo con la cara, ¿no? Nos ha fastidiado un poco, sí, por la lluvia. Antes, la previsión del tiempo para este puente pasado por agua, pero puente al fin y al cabo. Luismi Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. Va a seguir lloviendo en muchas comarcas esta noche a cántaros, en Andalucía y entre Aragón y Cataluña, pero otra vez con muchas nubes en gran parte del país, con niebla y ambiente pesado. Mañana llega otra borrasca, por si fuera poco, por el suroeste del país, que acabará afectando a todas las comunidades mañana por la tarde. Va a llover más bien poco en Canarias, en Murcia y en la Comunidad Valenciana. Pero atención mañana, por ejemplo, en la costa andaluza, donde tendremos tormentas más fuertes, cotas de nieve que van a bajar hasta los 1500 metros mañana por la tarde, sobre todo en el Pirineo. Así empieza Hora 25. Descontando las horas para ver mañana sobre el papel cómo quiere reformar Esquerra Republicana el delito de malversación para rebajar las penas de quienes usen mal el dinero público, pero no se enriquezcan ni ellos ni a terceros. Mañana termina el plazo para presentar enmiendas a la proposición de ley que va a reformar el delito de sedición, y la intención de los republicanos es, vía enmienda, tocar también ese otro delito, el de la malversación, por el que investigan a decenas de cargos de ese partido. Así que sabremos por fin en unas horas cómo se concreta un debate abierto hace semanas en el Ejecutivo. Apoyan crear ese tipo de malversación atenuada con penas más bajas, aunque no entran en detalles técnicos de momento, más allá de que insisten, subrayan que ningún condenado por corrupción se va a beneficiar del cambio. Tampoco los de los ERE de Andalucía. Inma Carretero, buenas tardes. Buenas tardes. Fuentes del Gobierno explican que apoyan un tipo atenuado de malversación para casos de uso indebido de fondos públicos con penas más bajas, y marcando la diferencia con los casos en los que hay ánimo de lucro personal o para terceros. Por tanto, no estarían afectados por la rebaja de las penas los condenados de los EREs por responsabilidad invigilando. En esa filosofía está el Ejecutivo, que sigue cuidándose mucho de hacer suya la propuesta de Esquerra. Siguen diciendo que cuando se registre la enmienda de Esquerra verán el detalle, y en lo que insiste sobre todo la Moncloa es en que esta reforma del Código Penal no va a ser un coladero para los corruptos. Repiten que la lucha contra la corrupción va a quedar garantizada tras los cambios que se hagan una vez que culmine la tramitación de la reforma del Código Penal. Además del asunto de la malversación, las enmiendas a la proposición de ley para reformar la sedición pueden terminar afectando al bloqueo del Tribunal Constitucional. Ya saben que el Ejecutivo ha elegido a los 2 magistrados que le toca renovar, y el Poder Judicial tiene pendiente elegir a otros 2, pero un grupo de vocales conservadores lo están bloqueando. Así que en el Ejecutivo ultiman una fórmula para garantizar que, aunque el Consejo General del Poder Judicial siga sin dar sus nombres, los 2 puestos que les corresponden a ellos, al Gobierno, tomen posesión de sus cargos igualmente. Inma. Sí, están trabajando, según fuentes del Gobierno y del PSOE, en una cláusula de desbloqueo del Tribunal Constitucional para que, si la cúpula del Poder Judicial no elige a sus magistrados, puedan tomar posesión los nombrados por el Gobierno. Recordamos que el Poder Judicial tenía que haber elegido a los suyos antes del 13 de septiembre. No lo ha hecho, pero el Consejo de Ministros sí que nombró ya la semana pasada al exministro Juan Carlos Campo y a la catedrática Laura Díez. Con esta cláusula se salvaría el obstáculo de que el Constitucional
actual solo se renueve por tercios. El objetivo último, explican, sería que el sector conservador mueva ficha y elija los suyos. Después de 4 años de bloqueo en el Poder Judicial, algunos ministros califican de escándalo esta situación, así que hay fuentes del Ejecutivo que aseguran que están barajando incluso recuperar la rebaja de las mayorías para la elección de los vocales del Poder Judicial. Eso equivaldría a dejar fuera de juego al Partido Popular. Nada está descartado, así lo aseguran fuentes socialistas. El Ejército de Tierra ha informado a la Fiscalía del supuesto sorteo de una prostituta entre los militares del cuartel de Bruc, en Barcelona. Lo adelantó ayer el diario Ara, que contó que un sargento y un cabo habían organizado una rifa a través de un chat privado de WhatsApp en el que había unos 70 participantes para, con ese dinero, financiar las celebraciones del Día de la Inmaculada, que se celebra hoy. El premio era, como decimos, una prostituta. Según el periódico, llegaron a colgar un cartel en la cantina del cuartel, con el lema «Sorteo Dama de compañía». El Ejército ha abierto además una investigación interna. Javier Bañuelos. Tolerancia cero contra cualquier ofensa o agresión a las mujeres, advierte el Ministerio de Defensa a través de su cuenta de Twitter, donde confirman que quien haya participado en estas conductas reprobables deberá responder ante la justicia. En este caso, el Ejército de Tierra ha ido por la vía civil, no la militar, presentando una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Cataluña para que investigue ese sorteo de una prostituta en el cuartel de Bruc. En paralelo, han abierto también una investigación interna que podría culminar en algún tipo de sanción disciplinaria si se confirma que hubo un comportamiento impropio. El Ejército abre este frente, pero lo hace trazando un cortafuegos para dejar bien claro que son completamente ajenos a estas conductas, porque las conversaciones desveladas, aclaran, no tuvieron lugar en ningún chat oficial de la unidad. Y sobre violencia machista, un dato muy preocupante. Casi la mitad de las mujeres asesinadas este año por sus parejas o exparejas habían denunciado. 16 de las 40 habían acudido a pedir ayuda frente a su maltratador y aún así han terminado muertas. Las asociaciones de lucha contra la violencia de género están preocupadas porque es un porcentaje mucho más alto que el de años anteriores. Piden estudiar ¿qué está fallando en los protocolos? Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas tardes. Este 2022 es el año con menos víctimas mortales desde que hay estadísticas. De 71 del año 2003, la cifra ha bajado a 40 a día de hoy. Sin embargo, nunca se había llegado a este porcentaje tan elevado de mujeres maltratadas que se atrevieron a dar el paso de denunciar y el sistema falló y no las protegió. El 40%, el doble que en los últimos años. Yolanda Besteiro es la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas. No se puede hacer nada o es muy difícil llegar a aquellas que no denuncian, pero es completamente un fracaso cuando no se protege a aquellas que han formulado la denuncia. Por lo tanto, esencial y básico realizar todo tipo de investigaciones para entender y comprender qué es lo que ha sucedido. Besteiro lamenta que todavía no estén creadas todas las unidades de valoración forense integral que ayudan a los jueces a evaluar el riesgo que corre la mujer. En Madrid todavía no existe. La última víctima era de Madrid y había denunciado 2 veces. Es noticia de esta tarde, Estados Unidos ha blindado por ley el matrimonio igualitario, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Después de su paso por el Senado, hoy ha sido la Cámara de Representantes la que ha dado el visto bueno a la norma con la que los demócratas quieren evitar que ocurra lo mismo que con el aborto, un derecho que el Supremo, recordamos, desprotegió y que no estaba garantizado por una ley federal. Para cerrar esa vía, los demócratas impulsaron una norma federal blindando estas uniones a la que ya solo le falta la firma del presidente de Joe Biden. Victoria García. Tras varias lecturas en el Congreso y en el Senado, este era el último trámite antes de que el proyecto de ley llegue al despacho del presidente Biden, lo sancione, lo firme y sea una realidad. La sesión de hace unos minutos en la que se aprobaba la ley y en la que Nancy Pelosi no ocultaba su emoción. 258 síes. La moción se ha adoptado. Palabras de elogio para Nancy Pelosi por su apoyo a la comunidad LGTBI. La ley ha sido respaldada por 12 senadores republicanos, además de la bancada demócrata, y blinda al Estado ese derecho fundamental frente a posibles reclamaciones ante el Tribunal Supremo que podrían poner coto a la ley, como ocurrió con el derecho al aborto. Y todavía en Estados Unidos. She's safe, she's on a plane, she's on her way home.
Así ha anunciado el presidente Joe Biden la liberación de la jugadora de baloncesto Brittney Griner, que llevaba 10 meses encarcelada en Rusia por un supuesto delito de tráfico de drogas. En realidad, la condena siempre se leyó en Washington como una represalia rusa por el apoyo a Ucrania en la invasión, y la jugadora vuela ya de vuelta a su país tras un intercambio de presos. Estados Unidos ha entregado, a cambio, a un traficante de armas ruso que cumplía condena en este país, un traficante que no es un cualquiera. Lo llaman el mercader de la muerte y está condenado por vender armas a grupos terroristas. Nos vamos a Washington. Sara Canals, buenas tardes. Buenas tardes, Marina. Sí, precisamente por este perfil, el perfil de este traficante, el intercambio ya ha sido criticado por algunos conservadores del ala más dura del Partido Republicano. Sin embargo, el presidente Biden esta mañana ha celebrado el regreso de Brittney Griner, ha asegurado que se encuentra a salvo tras aterrizar en Emiratos Árabes Unidos y ha explicado que han sido meses de intensas negociaciones. This is a day we've worked toward for a long time. We never stopped pushing for her release. Hemos trabajado durante mucho tiempo para que llegue este día, para su liberación, ha dicho. Una comparecencia, por cierto, donde también hemos escuchado a la mujer de la deportista, que conmocionada ha agradecido el esfuerzo del gobierno. Y ahora el foco de atención está puesto en Paul Whelan, otro americano detenido en Rusia por espionaje desde 2018. La Casa Blanca asegura que sigue trabajando para liberarlo y que no han tenido que escoger entre Griner o Whelan, sino que los rusos han rechazado cualquier oferta para entregar a este segundo prisionero. Sara Canals, gracias. Gracias. Y en Perú, en el día después del intento frustrado de golpe de Estado de Pedro Castillo, la nueva presidenta, Dina Boluarte, ha evitado responder hoy claramente si va a adelantar o no las elecciones después de asumir ayer el mandato del país. Es lo que le piden algunas voces desde la oposición, que adelante los comicios, pero ella reclama tiempo para impulsar nuevas reformas. Mientras, Castillo ha pasado ya su primera noche en prisión. Ángel Villascusa. Dina Boluarte fue proclamada presidenta de Perú casi al mismo tiempo que su sucesor era interrogado por los fiscales tras el intento fallido de dar un golpe de Estado. Fiscales que han pedido 7 días de prisión provisional contra Castillo, que se puede enfrentar a 7 cargos, entre otros conspiración y rebelión. La duda es si la nueva presidenta durará en el cargo o convocará elecciones. Boluarte fue expulsada de Perú Libre, la formación con la que concurrió a las elecciones junto a Castillo, por lo que ahora mismo no tiene apoyo parlamentario suficiente. Este lunes le han preguntado por un posible adelanto electoral y no ha sido especialmente clara. Miren, yo sé que hay algunas voces que indican adelanto de elecciones y eso democráticamente es respetable. Creo que la asunción de la presidencia en esta oportunidad es un poco reorientar lo que hay que hacer con el país. Las próximas elecciones no están previstas hasta el año 2026. Pues el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado esta tarde con la nueva mandataria de Perú. Isabel Villar, buenas tardes. Buenas tardes. Lo ha confirmado en redes sociales el propio Sánchez, para quien el pueblo peruano y sus instituciones han sido un ejemplo de fortaleza democrática. El presidente le ha trasladado a Boluarte el apoyo de España para defender el Estado de Derecho y la Constitución de su país. Irán ha ejecutado hoy al primer preso condenado a muerte por participar en las protestas por la muerte de Mahsa Amini, la joven que murió en septiembre después de que la detuvieran por llevar mal el velo. Protestas en las que han muerto más de 400 personas y más de 15.000 han sido detenidas según organizaciones humanitarias. Amnistía Internacional cifra en 28 los condenados a muerte por participar en las manifestaciones, mientras sigue la represión salvaje de esas protestas. Un informe de The Guardian apunta que los policías iraníes no disparan de forma aleatoria a los manifestantes, sino que apuntan a la cara y a los genitales. Álvaro Zamarreño. Los médicos, que muchas veces de forma clandestina están tratando a los heridos, observan que no son aleatorias las zonas a las que les disparan, e incluso depende de si son hombres o mujeres. Hablamos de heridas provocadas por munición de perdigones, que aunque es menos letal puede matar y provocar daños muy graves e irreversibles. Policías y esbirros del régimen abren fuego en un número desproporcionado de ocasiones en los genitales y la cabeza. El número de jóvenes afectados por disparos en la zona de los ojos, muchas veces con pérdida total de visión, es tan alto que un grupo de oftalmólogos iraníes ha firmado un comunicado advirtiendo de las graves consecuencias para gente que queda marcada de por vida y que muchas veces no tiene ni 20 años. Y el año que viene, desde el día 1 de enero, el espacio Schengen se amplía. Croacia entra a formar parte de la zona europea de libre circulación. Lo han aprobado hoy los ministros de Interior de los 27, que han dado luz verde a la incorporación de los croatas, pero han rechazado a Rumanía y a Bulgaria, pese a que esos dos países llevaban más tiempo esperando. Los han vetado Austria y Países Bajos, alegando que su entrada aumentaría la inmigración dentro de la Unión. Corresponsal comunitaria, Griselda Pastor.
Bueno, no es lo que quería la Comisión, hoy desautorizada por los gobiernos de Holanda y de Austria, que han mantenido el veto al acceso de Bulgaria y Rumanía, por más que el informe del equipo von der Leyen mantiene que cumplen todos los requisitos. So I should lie to you if I should not say that I'm also disappointed. And I think I share this disappointment with the decepcionada, citizens lo estoy también por los ciudadanos de Rumanía y Bulgaria, pero la obligación de la Comisión es ser optimista, o sea que vamos a seguir. Y personalmente me comprometo a lograr su acceso a Schengen antes de terminar esta legislatura. Quedan casi 2 años, mayo o junio del 2024 parece muy lejano como horizonte el que marca la comisaria Johansson, aunque si no hay razones racionales y el veto de Holanda y Austria responde al miedo a que este acceso genere más votos a favor de sus derechas radicales, el problema puede enquistarse, por más que aquí se diga hoy que el acceso de rumanos y búlgaros al espacio de seguridad y libre circulación es un tema a resolver lo antes posible. Por cierto, que ahí en Bruselas, España y otros 8 países han frenado esta tarde una versión descafeinada de una directiva europea para regularizar a los repartidores que son autónomos. Isabel. La propuesta la planteaba la República Checa como presidenta de turno del Consejo de la Unión, pero los ministros de Trabajo de España y también de Portugal, Eslovenia, Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica, Grecia, Alemania y Rumanía no la han apoyado. Exigen más ambición a la hora de atajar los problemas laborales de los empleados de este tipo de plataformas digitales. Las negociaciones continuarán para aprobar una legislación europea a este nivel en este respecto. Lo vamos a analizar en tiempo de hora 25 de los negocios y vamos a sumergirnos en una realidad a la que cada vez se enfrentan más trabajadores. ¿Qué pasa si el superior que tiene que controlar, por ejemplo, mi rendimiento es una máquina? ¿Qué pasa si mi jefe es un algoritmo? Cuando tu jefe es un algoritmo, te controla hasta los latidos del corazón. Lo de la pulserita que te vibra y que te dice cómo vas de ritmo, o si ve que se alteran tus constantes vitales, te dice estás bien, o te manda a alguien directamente, le manda una alerta a tu jefe para que vaya a visitarte. Cindy trabaja en Amazon como María y Anselmo. El ordenador lo tiene todo medido. ¿Hasta cuánto tienes que tardar en el baño? Si tardas más de 15 minutos, la pantalla se bloquea. Supongo que en ese tiempo, si tenga un lío, un manager encima, ves qué es lo que ha pasado. Siempre la empresa está todo contado. Todo existen unas métricas, unos estándares. La empresa te achaca y por qué estás por debajo de ese nivel. Fuentes de Amazon aseguran que sus empleados trabajan en un entorno modelo y seguro y cobran un 45% más del salario mínimo. En su web se puede leer: acompañamos a nuestros empleados desde el primer día para apoyarlos en su carrera y ayudarlos a alcanzar su máximo potencial. Hora 25. Marina Fernández. Una información de Elsa Llorente. Sanidad y comunidades autónomas investigan ya las infecciones por estreptococo A en niños tras la alerta que lanzó la semana pasada el Reino Unido, que esta tarde ha elevado a 13 el número de menores de 15 años que han muerto por esta infección. Aquí en España, la Comunidad de Madrid ha reportado 2 muertes, 16 casos graves desde mediados de octubre. Los expertos piden calma, recuerdan que esta bacteria está presente todos los inviernos y que en general provoca infecciones que cursan de forma leve. Teresa Rubio. El estreptococo A no es un patógeno de declaración obligatoria en España y por tanto no hay datos oficiales, aunque la Asociación Española de Infectología Pediátrica lleva años recogiendo estadísticas. El doctor Jesús Saavedra coordina estos informes, cree que hay que esperar a que acabe la temporada para saber si realmente ha habido más casos o simplemente ha pasado como con la gripe y se han adelantado en el tiempo. Quizás la disminución de la circulación de la bacteria durante los años de la pandemia por las medidas de distanciamiento haya hecho que la inmunidad en la población general haya disminuido. Otras hipótesis, que la coincidencia en el tiempo del virus respiratorio sincitial y la gripe esté provocando casos más graves de esta enfermedad, o que hubiera habido algún cambio en las cepas durante los años de pandemia. No obstante, pues niños que tienen fiebre y que están muy dormidos, o que tienen muchos vómitos, o que tienen una dificultad respiratoria a pesar de bajar la fiebre, o que tienen muchos días de fiebre, pues 4 o 5 días, que no se ve bien. En ese caso, llevarlos a primaria, donde les harán un test de garganta para identificar si se trata del estreptococo A. Prevenir enfermedades y concienciar sobre salud sexual es lo que busca precisamente el gobierno francés con una medida que ha anunciado esta misma tarde. Desde el año que viene, los preservativos van a ser gratis en las farmacias para todos los jóvenes de entre 18 y 25 años. Joan Jimeno, buenas tardes. Buenas tardes. El
El gobierno francés, ¿qué tal? Buenas tardes. El gobierno francés, decíamos, va a financiar los preservativos para estos jóvenes como medida de salud sexual y de concienciación para prevenir enfermedades como el VIH. Todas las cajas de 6, 12 o 24 preservativos que se vendan en farmacias a partir del próximo año serán gratis para aquellos que tengan entre 18 y 25 años. Desde finales de 2018, la Seguridad Social francesa ya financiaba los preservativos bajo prescripción médica. Hora 25. Marina Fernández. A lo grande, con récord histórico de reservas de participación, se ha inaugurado esta tarde el Salón del Manga de Barcelona, que ya ha visitado Oriol Soler. Es la edición número 28 del Salón, por el que se prevé que pasen 150.000 personas entre hoy y el domingo. Es la primera vez que venimos y bueno, la verdad es que estamos muy emocionadas, hay muchísimo ambiente. Penso que és una llibertat d'expressió, que la gent que abans potser el manga era una mica més, no sé, no estava tan això, pues ara és el Goku. Personas que ya entran en el recinto disfrazadas como es tradición, más expositores que nunca, cómics, música, gastronomía japonesa, una cita ineludible para los amantes del cómic y de la cultura nipona. Una de las estrellas de este año es Yoko Takahashi, conocida por la banda sonora de la serie Evangelion, muy popular en los 90 en España y resucitada ahora por Netflix. En lo relativo al talento local, Carles Dalmau, un ilustrador de Tossa de Mar, es el plato fuerte. El catalán, con 500.000 de seguidores en las redes, está trabajando ahora en la conceptualización gráfica del videojuego Cult of the Lamb. Y del videojuego a la televisión, porque 17 años después no será ella la primera que esta Nochevieja felicita a muchos el Año Nuevo. ¡Feliz Año Nuevo a todos! ¡Qué maravilla! Televisión Española ha apartado a Ane Igartiburu del balcón de la Puerta del Sol para reservárselo a Ana Obregón y los Morancos, después de que la mítica presentadora haya firmado varios proyectos con Antena 3. Y esto es casi el fin de una era. Claudia Platero. Una era que empezó en 2005. Mi compañera en esta transmisión es Ane Igartiburu. Ane, buenas noches. Buenas noches, muy buenas noches. Acompañada por Ramón García. Ambos despedían el año en Televisión Española, en uno de los espacios más vistos de la tele. Ahora ninguno de estos históricos estará ya. Él se ha pasado a Twitch, después de pasar también por Antena 3. Y de momento, Igartiburu se despide. ¡Feliz 2006! ¡Feliz 2008! ¡Feliz 2009! ¡Feliz 2010! Después de dar la bienvenida al año 17 veces, con hasta 14 acompañantes. Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, buenas noches, bienvenidos. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Imanol Arias, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Ane. Roberto Leal, buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches a todos. Y los deberes bien aprendidos. Carillón, vamos allá. Ahí lo veis, fijaos. Que por muchos años que pasen, ¿quién no se ha liado alguna vez con los cuartos? No he oído carrillón, no he oído cuarto. Esto le pasó a su compañera Irma Soriano en el 94 en Antena 3. Uno de los años con más audiencia en Televisión Española, más de 6 millones de espectadores, fue la Nochevieja de 2020 con Ana Obregón, que este año repite y coge el testigo de la larga trayectoria de Igartiburu. En cadenaser.com se puede consultar la lista de todos los que van a dar las campanadas en los diferentes canales de la televisión. Y a esta hora, la mirada de Xavier Vidal-Folk. Celebrar la Inmaculada e invitando a un prostíbulo es la bomba. Es lo que al parecer organizaron uno o varios soldados en el cuartel del Bruc, en Barcelona. Una rifa para pagarse la fiesta, con premio de uso y consumo de prostituta. El Ministerio de Defensa ha anunciado que trasladará el caso a la Fiscalía. Se ve que le concede eventual credibilidad. Si no fuese por eso, no les hablaría del asunto. Lo levantó el diario Ara y uno de los escándalos de abusos sexuales más sonados que publicitó al final resultó un bluff. El del profesor del instituto y gran director escénico Joan Uller, quien salió exonerado después de todas las investigaciones, pero él ha muerto este verano, lleno de zozobra por un ataque al corazón. Así que cuidadito con el periodismo de investigación demasiado inventivo. El sorteo de una prostituta, y más desde un cuerpo armado, es una triple afrenta a los católicos que guardan fe en ese dogma, al cuerpo de infantería porque contamina a su patrona y a la Constitución, que iguala a mujer y hombre. Sentado lo cual, la cosa tiene miga y hasta retranca cínica. El dogma católico es reciente, de 1854. Oficialmente proclama que la Virgen estuvo inmaculada, no ensuciada por el pecado original, aquel que cometieron los juerguistas Adán y Eva al probar las frutas prohibidas del Edén. En realidad, el Papa
daba pábulo desde el propio título a lo que significa una inmaculada concepción, o sea, una concepción sin mácula, sin mancha, que era una vieja creencia católica desde hacía muchos siglos de que María fue siempre virgen, antes, durante y después del parto. Esa celebración de la virginidad resulta curiosa para muchos, pero es desde luego contradictoria con su celebración en un prostíbulo. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.